Estamos en la Cuaresma, en un tiempo propio de conversión. Y por eso quisiera poner en perspectiva estas lecturas a partir de una frase que viene en la segunda lectura. Dice San Pablo a los Corintios: el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado, pues ya todo es nuevo. ¿Habrá exagerado San Pablo? ¿O verdaderamente para quienes creemos en Cristo las cosas son diferentes? Eso es lo que nos invita San Pablo. Si tú has creído en Jesús, si tu corazón está en Cristo, entonces tus criterios para ver la vida, para ver a tu familia, para moverte en tu trabajo, para buscar tu realización y tu felicidad, no pueden ser los mismos. Tus criterios tienen que ser diferentes, y la razón de que tus criterios tienen que ser diferentes tiene el centro en Jesús y su mensaje. En ese sentido, creo yo que cabe muy bien este evangelio, que nos ayuda a entender por qué los criterios son diferentes. Los fariseos y los escribas, que eran aquellos que cumplían con todos los mandamientos, conocían perfectamente la Sagrada Escritura y se sentían los hombres, se esforzaban por ser los hombres más fieles a Dios, le reclaman a Jesús y le dicen: ¿por qué te juntas con los pecadores? Tú vienes de Dios, entonces júntate con nosotros y recházalos a ellos, porque nosotros somos los fieles y ellos son los pecadores. ¿Tenían razón o no tenían razón? A ver, ¿con quién te tienen que portar mejores ustedes? ¿Con su hijo que se porta bien o con su hijo que se porta mal? Porque normalmente al que se porta bien, pues lo tratamos un poquito mejor, le bendecimos de alguna otra manera, y al que se porta mal siempre lo estamos regañando, y siempre le decimos: no es que te quiera regañar, es que te esfuerzas porque te regañe, ¿verdad? Eres muy creativo para que te regañe. Entonces, esa experiencia es la que Jesús nos quiere transmitir. Y entonces el centro de esta parábola, que siempre le decimos la parábola, ¿ustedes saben cómo se llama? Del hijo pródigo. Pero la verdad es que la parábola del Padre, el Padre es el que está en el centro. El amor del Padre es el que nos quiere compartir Jesús, el que nos dice: si yo estoy con los pecadores y estoy también con ustedes, es porque el amor del Padre que yo he entendido y que les vengo a anunciar es diferente al de ustedes. Y es difícil en ese sentido entender esto, porque la lógica nos dice otra cosa. La lógica nos dice: al bueno prémialo y al malo castígalo. Y Jesús nos dice: al bueno prémialo y al malo prémialo. Y entonces dices: ¿y por qué? Bueno, pues hoy Jesús nos enseña cuál es el amor del Padre. El amor del Padre es aquel que no puede renunciar al amor. Dios ha hecho una opción por nosotros, y la opción es amarnos, es darnos todo lo que nosotros necesitamos para ser sus hijos. Y nos ha dado la vida, y nos ha dado la capacidad de amar, y la capacidad de creer en Él. Y a nosotros de manera especial nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y nos ha dado la capacidad de creer en Jesús, y de tener en Jesús una experiencia para poder nosotros vivirnos desde este amor. Entonces este Padre no puede renunciar a amarnos. Es una opción, su amor incondicional. El problema no es el Padre. El problema es: ¿qué queremos hacer nosotros con el amor del Padre? El que Dios nos ama no está en cuestión. Dios ama al bueno y al malo. Hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos, dice Jesús. Hace amanecer sobre todos, porque a todos los ama. Y entonces diría uno: bueno, si a todos nos ama, y si me va a amar si me porto bien, y si me va a amar si me porto mal,
pues es más rico portarse mal, ¿no? Es más divertido a veces. Y entonces, ¿dónde está la justificación? No te va a regañar Dios. Dios te va a seguir amando. Esta parábola nos enseña lo que nos pasa. Cuando nosotros, voy a ir con el hijo menor, nos sentimos dueños y señores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos da su amor. Dios nos da la vida. Dios nos da la gracia. Dios nos da la capacidad de ser felices. Dios nos da la capacidad de divertirnos. Dios nos da la capacidad de amarnos. Y también nos da la libertad para hacer todo lo contrario. Y entonces el hijo menor, sintiéndose dueño de esto, se fue, pensando que la riqueza que el padre le daba, dice la parábola, que le pide el hijo, dame la parte de la herencia que me toca. El padre se la da. No se la da para que se vaya, se la da porque es de él. No le dice, ten la parte de tu herencia y lárgate. Bueno, yo no leí eso, ¿verdad? No, el padre no lo corre. Le dice, esto te toca, es tuyo, pero no te vayas. El hijo, sintiéndose dueño de esa parte, pensando que pudiera ser hijo sin el padre, va y lo malgasta. Y el problema de malgastarlo es que deja de tener una relación con el padre. Se olvida que es hijo. Se olvida que tiene un padre que lo ama. Se olvida que su felicidad está en estar con el padre. Y piensa que su felicidad está en hacer uso de las cosas que Dios le dio. Y entonces, ¿su problema cuál es? Su problema es que el centro de su vida, ¿quién es? Él. Yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Yo puedo hacer de mi libertad lo que yo quiera. Yo puedo divertirme como yo quiera. Yo puedo gastar mi dinero como yo quiera. Y el yo, y el yo, y el yo aparecen por todos lados. Y nunca aparece el Padre. Se dejó de sentir hijo, de vivirse como hijo. Y pensó que Él era el dueño y señor de su vida. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces perdemos la referencia. Cuando yo le digo a alguien, cuando le digo a un joven, oye, es que tienes que respetar tu cuerpo. Dios te lo dio y tu cuerpo es bueno. Es más, voy a ser más explícito, tu sexualidad es buena. Pero no te la dio para que hicieras lo que sea. Te la dio con un fin. Y la sexualidad te ayuda a vivirte como hijo de Dios también. Es que yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Ese es el principio del problema. Es que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No, tú no puedes hacer la vida no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, porque para empezar, tú no la generaste. ¿Quién la dio? Te la dio Dios. Y tienes que responder a eso. Decía Jesús la semana pasada, tienes que dar fruto. Y hoy nos dice, te tienes que vivir como hijo, en referencia a tu padre. Entonces el hijo menor corre el problema de que él, sintiéndose dueño de todo y renunciando al padre, malgasta los dones que recibió. Y por otro lado, el hijo mayor, ese no se fue de la casa, pero tampoco estuvo en la casa. Tampoco se sentía hijo del padre. Le dice el hijo mayor, es que yo te he hecho caso en todo, te he servido, he sido tu servidor en todo. ¿Cuál fue su problema? No se sentía hijo tampoco. Uno se fue y mandó a la porra al padre. El otro se quedó y ¿qué hizo? Mandó a la porra al padre también. Y se sintió su esclavo, siendo su hijo. Y su problema es cómo vive su relación al padre. Su relación con el padre era, yo tengo que cumplir todo porque si no me regañas. De temor. El otro de una mal utilizada libertad y de un temor excesivo que le hacía perder su relación con Dios como su Padre. Es que yo he estado aquí, te he sido fiel, era el reclamo de los fariseos. Nosotros hemos sido fieles, que tú ven con nosotros entonces. Y Jesús les dice, es que ustedes ya están con el Padre, no se sienten con el Padre, pero ya están con el Padre. A veces creo yo que estas dos actitudes nos pueden dañar también en nuestra experiencia de cristianos. Pensar que yo puedo ser cristiano y hacer con mi vida lo que yo quiera, sin responderle a nadie.
Y por el otro lado, pensar que ser cristiano es estar teniéndole miedo a Dios todo el día porque entonces me va a castigar. Ninguno de los dos. Dice San Pablo que creer en Cristo es vivir una vida completamente nueva. La novedad está en atrevernos a vivir este amor del Padre, sabiéndonos sus hijos, no porque nos va a castigar, pero tampoco siendo libertinos con lo que nos da. Viviéndonos siempre como lo que somos, como verdaderos hijos de Dios. Yo creo que este amor que el Padre nos comparte, nos convertiría completamente. Dicen que cuando tú quieres que alguien te trate bien, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué? Tratarlo bien. Bueno, Dios ya tomó la iniciativa. Él nos ama y te ama incondicionalmente. Dios derrama su amor sobre ti, no porque seas buena o bueno, ni porque seas pecador o pecadora. ¿Por qué derrama su amor sobre ti? Porque eres su hija y su hijo. Atrévete a vivir eso. Y yo te aseguro que las cosas cambian, la perspectiva cambia. Cuando tú estés en una dificultad en la familia, cuando tú estés viviendo un momento difícil de alguna decisión, no pongas a Dios enfrente como si fuera un extranjero en tu vida. Ponlo de tu lado. Cuando tú estás enfermo y le dices a Dios, Señor, ¿por qué me castigas con esto? ¿Dónde está Dios? Enfrente. Pero cuando tú dices, Señor, me tocó vivir esta enfermedad, acompáñame, sé que me acompañas. ¿Dónde está Dios? A un lado. No se trata de pelearnos con Dios, se trata de saber que Él es nuestro Padre y que un Padre jamás nos abandonará. ¿Cómo vamos a vivir la situación difícil que enfrentamos? ¿Cómo vamos a vivir el momento de gozo que vivimos? Con Dios a un lado, no enfrente, diciéndole, Señor, qué bueno que ahora sí me bendijiste. No, Dios siempre te bendice. No siempre lo agradeces, pero Él siempre te bendice. Entonces, esta conciencia es la que nos permitiría ser nuevos. Estamos en Cuaresma, estamos en un tiempo de conversión. Estamos en un momento en el que Jesús nos está pidiendo que hagamos las cosas nuevas. Hoy Jesús nos da una excusa para hacerlas nuevas. La excusa es, recuerda, tienes un Dios que es tu Padre, que te ama. No cuando seas bueno, no cuando logres tal meta, no cuando hagas ese sacrificio. ¿Cuándo te va a amar? Ya, siempre. Y eso te desarma. Porque entonces, ¿cuál es la actitud correcta que nos invita a tener Jesús en esta parábola? La actitud de la gratitud, del agradecimiento. No podemos, ante el amor del Padre que nos desarma, no podemos hacer otra cosa más que agradecer. Señor, gracias, porque a pesar de mis limitaciones tú me amas. Gracias porque me das toda la herencia, no para que la malgaste, sino para que la disfrute y la pueda vivir con los demás. Gracias porque sea bueno o sea malo, tú me amas. Y cuando logramos experimentar en nosotros la gratitud, entonces seremos verdaderos cristianos. La misa, le decimos, formalmente se le llama Eucaristía. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias. Por eso es el centro de nuestra experiencia, porque toda nuestra vida no pudiera ser otra cosa más que una acción de gracias a Dios que le dice, Señor, yo no sé por qué me amas tanto, yo no sé por qué eres tan terco para amarme, pero gracias por hacerlo. Y entonces sí, desde nuestra gratitud podamos vivirnos nosotros como hijos, no como el hijo menor que despilfarró su herencia, no como el hijo mayor que nunca se sintió hijo, sino agradecidos por este amor que Dios derrama sobre nosotros gratuitamente y que nos hace clamar a Dios, Abba, Padre. Pidámosle pues en esta semana, les voy a poner una muy sencilla tarea. Amen como el Padre los ama a ustedes, incondicionalmente. No cuando son buenos contigo, no cuando te convienen esa persona, sino siempre. Al que tengas enfrente, al que Dios te permita enfrentar o
o compartir la vida esta semana. No porque te hace las cosas buenas, ni porque te hace las cosas más difíciles, sino por lo que es, un hijo del Padre como tú también lo eres. Y entonces sí, estaremos dando testimonio de que hemos entendido esta parábola que Jesús nos compartió. Encomendados a Él, pongámonos de pie para continuar con nuestra Eucaristía. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.